Bienvenidos a este seminario de este día de hoy, que vamos a tratar sobre la dimensión espiritual del ser humano. Pues vamos a tratar de dilucidar primero el concepto de lo espiritual o del espíritu, ¿sí? En primer lugar, pues el ser humano está constituido, de acuerdo a la tradición griega, por espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Como a una referencia en la carta a los Corintios de San Pablo del Nuevo Testamento, aparece que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo estén irreprensibles a la llegada del Mesías. Bueno, y también por otra parte, otra referencia también bíblica neotestamentaria es en la misma carta a los Corintios, primera, primera carta del capítulo 2, verso 14, donde nos dice: el hombre que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es necedad y no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Aquí hay que notar algo muy importante en la versión original griega, pues aparece el hombre que no tiene espíritu, o sea, dirá psíquico. El psíquicon antropos de gestai ta tu neumáticos. Es decir, aquí hay una clasificación de dos tipos de hombres. Uno que son los psíquicos, ¿sí? Palabra que viene de psique, alma, y la otra que es neuma, en griego, que sería espíritu. Ahorita lo explicaremos más. Y el siguiente verso: el hombre espiritual o neumáticos lo juzga todo por él mismo, no está sujeto al juicio de ningún hombre. Entonces, esta referencia también aclara mucho acerca de la cuestión de la dimensión psíquica, de la dimensión neumática espiritual y primero, pues de la dimensión física o biológica, ¿sí? Entonces sabemos que pues somos un cuerpo, un alma, un espíritu. Veamos, este es un ejemplo que cita Martin Heidegger en el parágrafo 42 de su libro que se llama Ser y Tiempo, y dice, cita la fábula de Higinio: una vez llegó cura a un río y vio terrones de arcilla. Cavilando, cogió un trozo y empezó a modelarlo. Mientras piensa para sí qué hubiera hecho, se acerca Júpiter. Cura le pide que infunda espíritu al modelo trozo de arcilla. Júpiter se lo concede con gusto, pero al querer Cura poner su nombre a su obra, Júpiter se lo prohibió, diciendo que debía dársele el suyo. Mientras Cura y Júpiter litigaban sobre el nombre, se levantó la tierra Telus y pidió que se le pusiera a la obra su nombre, puesto que ella era quien había dado para la misma un trozo de cuerpo. Los litigantes escogieron por juez a Saturno, y Saturno les dio la siguiente sentencia, evidentemente justa: tú, Júpiter, por haber puesto el espíritu, lo recibirás a su muerte. Tú, Tierra, por haber ofrecido el cuerpo, recibirás el cuerpo. Pero por haber sido Cura quien primero dio forma a este ser, que mientras viva lo posea Cura. Y en cuanto al litigio sobre el nombre, que se llame Homo, puesto que está hecho de humus, tierra. Bueno, entonces tenemos aquí una concepción
del hombre que refleja también estas tres dimensiones, el cuerpo tierra, el alma representado por cura, que es el que forma, modela, ¿sí? Y el espíritu, que es el soplo o soplo divino, el aire divino, que va a ser Júpiter, el espíritu. Filosofía moderna cartesiana, y en la cual se presenta el hombre dividido, el individuo dividido, en dos cosas o dos substancias o res. Es la res extensa, uno, o la cosa o substancia extensa que será el cuerpo. ¿Por qué extensa? Porque tiene sus limitaciones, ¿sí? Tiene un límite. Y de la otra parte se encuentra la res cogitans, la cosa pensante, la sustancia pensante, sustancia que podría serle también inextensa, el alma. Y el espíritu, no, pues el espíritu ya no se concebía dentro de la concepción moderna del hombre. Entonces, solo este dualismo cartesiano. Pero aún hay que profundizar a esto, porque se viene recuperando, sobre todo ya a partir del último decenio del siglo pasado, con la postura posmoderna en filosofía, pues se trata de ir recuperando también la parte del espíritu. Vamos a analizar la palabra espíritu, proveniente del latín spiritus. Literalmente quiere decir soplo, aire, aire finísimo, no es el aire común. Hálito, aliento, olor. Un concepto amplio de esta palabra, idéntico a los conceptos de lo ideal de la conciencia como forma suprema de actividad psíquica. En sentido estricto del término, es equivalente al concepto de pensamiento. Entonces tiene también esa parte como pensamiento, y para esto pues también tendríamos que ver, por ejemplo, la misma posición de Aristóteles, ¿sí? Acerca de ánima, uno de sus textos, donde dice que la forma superior de la actividad del espíritu es el pensar sobre el pensamiento, o sea, el placer de teorizar. Otra visión del espíritu. Indudablemente un pasaje importantísimo es la fenomenología del espíritu de Hegel, quien concebía el espíritu como unidad de la autoconciencia y de la conciencia, unidad que se realiza en la razón, ¿sí? Entonces, como unidad entre la actividad práctica y la teórica del espíritu, sobre la base de la práctica, el ser del espíritu es su hacer, aunque este hacer es interpretado solo como conocimiento. Y no se diga, hasta en la filosofía materialista, ¿sí? Podríamos encontrar rasgos muy importantes. Por ejemplo, podríamos ver lo espiritual en la postura materialista y aún marxista. Lo espiritual es función de la materia altamente organizada. Es resultado de la actividad práctico-material histórica social de los hombres. La vida espiritual de la sociedad, conciencia social, aparece como reflejo del ser social. Y aún tenemos entonces el concepto de espíritu, que también lo podemos ver como sinónimo de esencia, ¿sí? O hablamos del espíritu de la época, del espíritu del tiempo, del espíritu crítico, en fin, hay una amplia variedad de aspectos, de acepciones de la palabra espíritu. Y en esta ocasión, pues vamos a ver una muy importante que sobre todo tendría que ver más con los planteamientos de la metafísica. El cuerpo es una entidad física, ¿sí? Biológica diríamos, pero porque la biología pertenece al
mundo de la física. Luego, la mente, el alma, tendrá la dimensión psíquica, para utilizar el término griego de psique, psíquica. Y la tercera será el espíritu, que tendrá una dimensión metafísica. Muchas veces hemos escuchado una definición de hombre al decir el hombre es un ser bio, psico, espiritual. Y ahí nos quedamos. Biopsíquico social, ¿sí? No espiritual. El hombre es un ser biopsico social. Pero tendríamos que aumentarle que el hombre es un ser biopsíquico social o metafísico en una dimensión social o en un ámbito social. ¿Sí? Tendríamos que ampliar este término. Recuperar lo que mucho dice Eugenio Trías en su libro La Edad del Espíritu, filósofo español contemporáneo, acerca del espíritu. Hay que recuperarlo. Bueno, entonces, la filosofía estudia fundamentalmente 3 tipos de objetos. 4 tipos de objetos. 1, los objetos físicos, los objetos psíquicos, los objetos ideales y los objetos metafísicos. Ahora, de estos objetos, los primeros 2 son fenómenos físicos y los fenómenos psíquicos. Tenemos los fenómenos de la naturaleza, fenómenos que se pueden explicar por vía causa-efecto, y tenemos fenómenos psíquicos, ¿sí? Que son intencionales, como el pensamiento, la memoria, etcétera, ¿no? La percepción, en fin, que tienen una cualidad que se presentan. Como fenómeno, todo aquello que es fenómeno se presenta, ¿sí? Es lo patente, pero también es la apariencia. Fenómeno, ya lo habíamos comentado en un seminario anterior, es aquello que se presenta, que se parece, que se aparece a la luz del día, que parece ser, pero que no es, ¿sí? Por eso suena a la apariencia. Entonces son fenómenos y son los únicos 2 fenómenos del universo. De ahí tendremos los objetos ideales. Estos no se presentan. ¿Y cuáles son los objetos ideales? Los objetos ideales son precisamente los que existen solo en nuestra mente, como pues, los números, los cuerpos geométricos, el triángulo, digamos, el número, pues no se presenta. Es un ente ideal, ¿sí? Y no está en contacto con una realidad. Por eso no se presenta en relación de tiempo y espacio. Por eso podríamos decir quizás que los números son eternos, pues sí, nunca cambian, siempre serán los mismos, perfectos. Pero también tenemos la otra dimensión metafísica, y los objetos metafísicos tampoco pueden ser fenómenos porque no se presentan. Dentro de esto, los puntos que abarca estos objetos metafísicos, pues está el universo, la cosmología. Se encuentra el alma como psicología racional, el alma inmortal, psicología racional. Estos tampoco se presentan. Y tendremos entonces el cuerpo, dimensión física, el alma, dimensión psíquica de los fenómenos psíquicos, y el espíritu metafísico. Sí, precisamente esto metafísico quiere decir o algo que sigue o que está más allá de lo físico. Estábamos viendo, bueno, en el cuerpo, en la dimensión biológica del cuerpo, pues el cuerpo se ha desarrollado a través de 3 capas embrionarias, como lo sabe muy bien cualquier médico, ¿verdad? Un biólogo.
las capas embrionarias, que son 3 precisamente. Es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que ahí va a formar precisamente el feto y va a formar al ser humano. Todas las capas embrionarias, esas 3 capas. Y luego tendremos la dimensión psíquica, que es el alma. Y esta alma estará conformada por el intelecto, el afecto y la voluntad. Ya en las palabras de Aristóteles hubieran sido el alma vegetativa, común a todo ser viviente, el alma sensitiva para hombres y animales y el alma intelectiva para el hombre. Y lo mismo procederíamos con Platón, alma racional, alma concupiscente y alma irascible. Entonces tenemos esas otras 3, ¿no? Entonces el alma, intelecto, afecto y voluntad, pensar, sentir y actuar. Y estas sí se presentan. ¿Por qué? Pues presentamos precisamente quizás los síntomas de un estado eufórico o depresivo, etcétera, ¿no? Y entonces la tercera es la que más controversias, discrepancias ofrecen, precisamente porque antes se tenía en cuenta un ser, digamos, de 3 dimensiones, ¿no? Y volvemos a recuperar esto. Entonces, no hay más bien hay mucha discusión en cuanto a cuáles son los niveles del espíritu. Pero aquí tendríamos, por ejemplo, la sabiduría. Si nos remitimos, por ejemplo, al texto de la Ética Eudemia, sí, de Aristóteles, menciona que hay 3 cualidades del espíritu. La sabiduría como sabiduría, primera sabiduría muy conocida, Sofía, que sería la sabiduría de los primeros principios y causas últimas del ser, ¿sí? La Sofía, un saber muy intelectual del espíritu, lo más supremo, pero también una sabiduría súnesis, que es una sabiduría de comprensión. Esa sabiduría que nos permite o que nos hace posible ponernos en los zapatos del otro, comprender a la persona o lograr un entendimiento o acuerdos entre los demás hombres. Y la tercera sabiduría, que sería la sabiduría frónesis, como sabiduría en la acción, como prudencia. La sabiduría en la acción, entonces si vemos, hay una conexión entre estas 3 sabidurías y las 3 instancias almáticas. Sofía con intelecto. Súnesis, sabiduría de comprensión con el afecto. Y la frónesis, sabiduría en la acción, en el acto, con la voluntad. De esta manera te vamos viendo qué dimensión cobra. Pero pasamos también a otra instancia de la filosofía para el siglo, sería finales del siglo XVII, cuando aparece la figura del obispo filósofo George Berkeley, que planteó en su libro Principios del Conocimiento, de 1710 aproximadamente, el inmaterialismo. Cuando decía, en el conocimiento hay 2 cosas fundamentales, una mente que percibe, ese es percipit, que percibe, y un objeto, el cual es percibido. ¿Sí? Por lo tanto, esa dualidad que habíamos visto de materia-espíritu, pues aquí la materia desaparece. ¿Sí? No hay más materia, solo hay una mente que percibe
y un objeto, algo que es percibido, pero no hay materia. Es una copia. De tal manera que diría el obispo George Berkeley, la materia no existe. Por ejemplo, ahorita quizás estás sentado sobre una silla, ten cuidado porque la silla no existe, la materia no existe, ¿verdad? Y dijeron que estaba loco. Desaparece la parte del espíritu, perdón, desaparece la parte de la materia y esa materia, esa sustancia, se va hacia el espíritu. Entonces, pues lo dieron por loco, ¿verdad? Cualquiera iba a pensar, ¿cómo es que no existe si yo estoy tomando este objeto, este lápiz? Tiene cierta dureza, temperatura, está caliente, frío, es de tal color. Yo lo que ya decía un empirista anterior a Berkeley, John Locke, la materia pues es como la substancia, el sostén de las cualidades secundarias de los objetos. Pero había algo, con Berkeley no hay substancia. ¿Por qué esto? Porque era necesario para el siglo XVII, finales del siglo XVII, nace 1658, 85 me parece George Berkeley, ¿sí? 1710 escribe este libro. Pues ya la humanidad había pasado, ya estaba de lleno, digamos, en la etapa moderna, ¿sí? Donde se concebía cuerpo y alma, y no el espíritu. Entonces debemos ahora entender qué cualidad tiene el espíritu. Una es la sabiduría, pero otra muy importante es también la del amor. Y entonces se encuentran también tres aspectos fundamentales del amor. Eros, que sería de fundamento biológico, el amor sexual. Filia, social. Filia, el amor, la amistad entre los demás. ¿Sí? Filia, psíquica, almática. Decimos te estimo a algún compañero, a alguien y es almático. Pero cuando hablamos del amor ágape, sería amor divino o amor eterno o amor de Dios. ¿Sí? Ese precisamente amor eterno está ligado al espíritu. De tal manera entonces que para poder vivir la dimensión espiritual y cada vez ser más espirituales, pues debemos aceptar que hay mundo espiritual y mundo material. Entonces, tanto lo de arriba como lo de abajo. Pero debemos discernir muy bien el espíritu porque el hombre ahora en esta modernidad sobre todo pretende componer, remediar las cosas o mal cursos de la naturaleza, males naturales, con remedios físicos. Entonces, el mundo físico lo quiere remediar con remedios físicos. Oye, ¿y lo espiritual? Pues es que sin Torah, digamos, otra forma de decirlo, sin Torah no hay harina. Y sin harina no hay Torah, ¿sí? Esta es la parte fundamental. Entonces, la filosofía materialista considera al espíritu como secundario respecto a la naturaleza. Y ahí está, que es primero uno, que es primero el otro. Y esto ha dado forma a los monismos. El monismo materialista que plantea precisamente esta cuestión de que la primacía lo tiene la materia sobre el espíritu. O el espiritualismo que pretende que la primacía lo tiene el espíritu sobre la materia. En realidad, ¿sí? Los dos son importantes.
Pero conocer a fondo cómo es que trabaja la dimensión espiritual del hombre y cómo se desarrolla. Sabemos muy bien que nosotros vemos y vemos con los ojos. El ojo es cuerpo, ¿sí? Pero miramos con el alma. Entonces, estoy mirando qué será esa puerta. Y esa puerta la estoy mirando y me estoy dando cuenta de que estoy mirando esa puerta, porque antes la había visto, pero no la había mirado, no me había dado cuenta bien de los datos o de las características que tiene. Miramos con el alma, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en la dimensión del espíritu? Que ahí la intuimos, ahí estará la intuición, ¿sí? Entonces, veo con el cuerpo, miro con el alma, intuyo con el espíritu. Y esa intuición es lo que me lleva a emitir un juicio o descubrir bien una verdad prescindiendo de la razón. Y tendríamos entonces que la sabiduría, Sofía, es del reino espiritual. El conocimiento de los primeros principios y de las causas últimas del ser, lo abarca todo. Pero, pues poco nos serviría si no tenemos la frónesis, una sabiduría en la acción, prudencia, y una súnesis, sabiduría de comprensión, comprender a los otros. Los tres son importantes. Igual, de esta manera, vamos a ver que en el espíritu hay otra beta más que sería la fe. Pero sobre todo, fe, creer, certeza. La palabra precisamente de fe deriva del griego pisteos, y significa ante todo certeza. De ahí mismo, por supuesto, vendrá a desarrollarse la palabra episteme, ¿sí? Que mal traducida en la modernidad como ciencia. Y quiere decir epi es algo súper o arriba, ¿sí? Y pisteo, certeza, tener una súper certeza, digamos. Entonces tenemos igual una certeza sensible. Quiero decir, esta certeza nos dice que las plantas de este árbol es de color, las hojas son de color verde, ¿verdad? ¿Por qué? Por la evidencia que me dan mis sentidos. Pero habrá otra certeza que es la inteligible del alma, de la razón, ¿sí? Y tenemos entonces conceptos abstractos formales, ¿sí? De los cuales estamos seguros. Y estamos seguros que 2 más 3 es igual a 5, siempre y cuando esté bajo un sistema de logaritmo de base 10. ¿Y quién ha visto al 2 platicando con el 3? Pues no, ¿verdad? Son ideales. Pero, ¿cuánta ayuda nos hacen las matemáticas? Y tenemos una certeza trascendental que hay que desarrollarla. La certeza trascendental es entonces, tengo la certeza de la esencia de un ser supremo. ¿Sí? No digo de la existencia, ¿sí? Porque a veces, muchas veces propiamente dice uno, Dios existe. No, Dios no existe, porque si existiera, pues no fuera Dios, ¿verdad? Ek quiere decir de la raíz griega ek, sacar hacia afuera. Sistere, ocupar lugar en el espacio. Y Dios no puede haber salido arrojado de algún lado, el ser humano sí, ha sido arrojado al mundo, y por eso existimos, ¿no? Y ocupar lugar en el espacio, pues no, es el ser que todo lo abarca. Entonces, las entidades metafísicas son eternas. Y ahí tenemos entonces este primer contacto con la vida espiritual. Pero a veces, ¿por qué no la sentimos?
¿Por qué decimos, bueno, con facilidad puedo ver las cosas? Más difícil y muy difícil quizás sea aprender a mirarlas bien, aprender a mirar. Sería todo un aprendizaje de toda la vida, saber mirar. Pero intuir está más difícil. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos la semilla de esta capacidad y de esta dimensión espiritual. Pues precisamente eso falta. Desarrollar la dimensión espiritual. Estar abiertos a ese nuevo mundo. Darnos cuenta con el alma que también nuestras palabras son energía. Que nuestro cuerpo no solo es materia, partículas elementales, sino energía. ¿Sí? La física cuántica nos revela muchas de estas cosas en la teoría de cuerdas, diciendo vibraciones. Y tenemos, por supuesto, campos electromagnéticos. ¿Sí? Y la Tierra también tiene un campo electromagnético. ¿Cómo están en relación los campos electromagnéticos entre el ser humano y la Tierra? Habrán muchos otros tipos de energía que desconocemos, ¿sí? O que no nos damos cuenta de poseerlas. Esto que decía Gaby, muy importante sobre el mal de ojo, pues es también una forma de energía. Y emitir una palabra, mal decir, la shonjara, como habíamos mencionado antes, maldecir también es una carga de energía. Entonces estamos constantemente emitiendo cargas de energía, recibiendo energía. Y como no la conocemos, pues le llamamos que son cuestiones quizás de espíritus malos o de espíritus buenos. ¿Sí? Energías buenas, energías malas. Entonces, la dimensión del espíritu nos hace ser más conscientes. ¿Sí? Tener mayor capacidad de discernimiento y, por lo tanto, de sabiduría. ¿Qué es entonces esta sabiduría? Pues el discernimiento entre lo verdadero y lo falso, o el discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Nada más que cuando estamos metidos en una rutina continua de estímulos pseudo concretos del mundo de la pseudo concreción o del mundo donde habitualmente hacemos nuestra vida cotidiana, pues no nos damos cuenta de ello. ¿Sí? Esto es importante tomarlo en cuenta, ya que la dimensión del espíritu pues nos va a abrir camino, sobre todo para ser más conscientes de nuestra situación de ser en el mundo, como también de relacionarnos de mejor manera con el mundo y con los demás. ¿Sí? Tener mayor proyección a elevar, se dice elevar el espíritu y no bajar. ¿Sí? Por eso cuando una persona dice que va a Jerusalén, vamos a subir a Jerusalén. No bajen a Egipto, suban a Jerusalén. Sí, hay una subida, pero no es precisamente la cuestión de la subida física, sino la elevación del espíritu. Es espiritual. ¿Sí? Entonces, pues este conocimiento acerca de la dimensión espiritual del ser humano es de vital importancia para comprender por qué pasan los fenómenos que decimos de la naturaleza, ¿sí? Y algunos que son ahora sí que de naturaleza social, por falta de la capacidad de la conciencia, de la autoconciencia,
de la espiritualidad del hombre. Ser espiritual te convierte en un mejor ser humano, ¿sí? Elevado, elevar tu espíritu. Pues muy problemático este asunto de dirimir y discernirlo, pero por esa razón pues damos paso a preguntas, hacemos una ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Para tratar de discernir mejor este aspecto de lo espiritual. Gracias por su atención y abrimos el espacio de preguntas.